Dios les bendiga a todos. Nuevamente estamos aquí, hermanos, contentos, alegres de poder llegar hasta sus hogares, poder tal vez no verlos, pero sí ustedes me están viendo y poder interactuar con ustedes de alguna manera. Eh, esta, esta tarde, pues queremos siempre el objetivo es llevar una palabra de bendición, llevar una palabra que nos oriente, que nos capacite para esta labor para la cual hemos sido llamados. Hoy viernes yo quiero siempre pues hablar un poquito de lo familiar. Ya días creo que de que el último mensaje que dimos allá en la iglesia acerca de la familia no hemos tocado este tema, pero vamos a retomarlo hoy, esperando, confiando en el Señor que como familias pues estemos mejor que cuando entramos a esto, ¿verdad? Que podamos haber compartido tiempo, que podamos eh, arreglar algunas cosas que teníamos que arreglar, ¿verdad? El deseo y el anhelo de nosotros es que todos estemos bien, que estén bien, que todos podamos de alguna forma pues ir creciendo, ir fortaleciendo la familia. Y de eso vamos a hablar esta tarde. Eh, Estamos tratando de que este fin de semana poder llevarles palabra del Señor. Creo que el día de mañana estaríamos a esta misma hora, a las 5 de la tarde. eh, y el día domingo también estaríamos llevando un mensaje de la palabra del Señor. Vamos a esforzarnos ahí un poquito para preparar estas dos prédicas y poder bendecir la vida de cada uno de ustedes. Que el Señor bendiga la vida de cada uno de nosotros por medio de su palabra. Estemos, hermano, orando siempre. El llamado a la iglesia es oremos, hagamos la diferencia. Nosotros no somos como los demás, hermano. Tal vez esto suena un poco despectivo, pero la gran mayoría hoy está ocupando este tiempo para otras cosas. Fíjese que ayer, escuchando a los apóstoles que estuvieron ahí en conferencia, uno de ellos decía que dio unas estadísticas ahí que había obtenido que en este tiempo el consumo de pornografía se había ido arriba. Oiga bien, el consumo de pornografía se había disparado, que la violencia intrafamiliar también se había disparado. Entonces, mire, que eso pase en los hogares no cristianos, tal vez porque no está la luz de Cristo, pero en nuestros hogares aprovechemos este tiempo para buscar del Señor, para meternos con el Señor y para fortalecer nuestra vida espiritual. Entonces ahí yo le animo, si mire qué lindo, hoy tenemos tiempo de cómo buscar del Señor de una manera distinta, sin preocupación, sin que tengo que ir a trabajar, tengo que levantarme temprano para poder ir a trabajar. Entonces, tenemos el tiempo y ahí yo lo animo para que lo hagamos. Ahí vaya ahora conmigo, vamos a entrar a la palabra del Señor esta tarde. Yo quiero iniciar con el libro de Proverbios capítulo 6 verso 20. Vamos a tomar este versículo como base para poder trasladarle todo lo que el Señor me permitió ver a través de este tema que vamos a compartir. El libro de Proverbios capítulo 6 verso 20 dice: Hijo mío, obedece el mandamiento de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Que el Señor ahí añada bendición a su palabra y que me permita pues tener una lengua de discípulo, una lengua que pueda escribir en el corazón de cada uno de ustedes. Ese versículo, hermano, es un versículo muy conocido.
allá en las escuelitas dominicales, cuando asistíamos, hermanos, siendo niños, creo que más de alguno ahí estuvo en esas escuelitas y este versículo era uno de los clásicos. Hijo mío, obedece el mandamiento de tu padre y no abandone las enseñanzas de tu madre. Permítame en el nombre del Señor poder desarrollar esta enseñanza en base a ese versículo, porque a veces o pareciera que ese versículo solo está orientado a los hijos, y es aquí donde ya tal vez vamos a ir entrando una vez de un solo al tema, hermano. Hoy sí no vamos a dar mucha introducción porque es interesante todo lo que podemos ver acá. Eh, Parece o pareciera que ese versículo solo está enfocado a los hijos, pero ese versículo tiene un mensaje para toda la familia, para un hogar. Por eso el tema, yo le puse al tema de esta tarde, la funcionalidad correcta de un hogar. Porque este versículo encierra al hijo, encierra al padre y encierra a la madre. Y aunque el sentido del versículo solo vaya orientado al hijo, tiene un mensaje, intrínsecamente tiene un mensaje ahí para un padre y también para la madre. Porque fíjese que si usted lo analiza bien, dice, hijo mío, obedece el mandamiento. Entonces tiene que haber mandamiento, el que el hijo tiene que obedecer. Y después dice, y no abandone la enseñanza. Entonces, tiene que haber un mandamiento y tiene que haber una enseñanza. Y ahí ese versículo me dice que el mandamiento le corresponde a un padre, el mandamiento, y la enseñanza le corresponde a una madre. Entonces, un hijo tiene que obedecer eso, el mandamiento y la enseñanza. Pero ¿qué de aquellos hogares que no tienen ni mandamiento ni enseñanza? ¿Qué va a obedecer un hijo? ¿A qué se va a pegar un hijo? ¿Qué, hermano, qué directrices, qué dirección, qué orientación va a tomar un hijo para poder aplicarla si no existe en el hogar? Entonces, sin duda, desde ese punto de vista, yo quiero llevarlo a usted y a cada uno ahí de los integrantes de la familia, porque este mensaje, siempre estos mensajes, hermanos familiares, nos tienen que hablar a todos en casa, al papá, mamá y a los hijos. Hermano, tiene que ser un mensaje, así como lo hemos titulado, para la familia, para la familia. Entonces, yo quiero que usted vea ahí que el Señor dice en su palabra que hay mandamiento que le corresponde al padre y hay enseñanza que le corresponde a la madre. Si bajamos nuestros ojitos al verso 23, la Nueva Versión Internacional, el leo, dice, el mandamiento es una lámpara. Mire la palabra cómo nos da, hermano, de alguna forma como códigos, códigos. Yo así lo veo como códigos que nosotros tenemos que ir a estudiar para que enriquezcamos todo lo que ahí el Señor nos dejó a través de su palabra. Entonces dice ahí que el mandamiento es una lámpara y dice ahí que la enseñanza es una luz y la disciplina es el camino a la vida. Entonces, si yo pudiera hacer una comparación del versículo 20 y del versículo 23, entonces sacamos una enseñanza hermosa, hermano. Sacamos una enseñanza hermosa. Porque allá en el versículo 20 dice, hijo mío, obedece el mandamiento de tu padre. Y la enseñanza, no abandones la enseñanza de tu madre. Entonces, y aquí en este versículo 23 me dice que el mandamiento es lámpara. Y que la enseñanza es luz. Entonces ahí yo quiero que esta parte de la enseñanza es bien importante porque de esto va a depender, hermano, que podamos comprender o que me dé a entender de mejor forma en toda la prédica. Entonces, si el mandamiento es lámpara, ¿a quién le corresponde ser lámpara en la casa? Entonces, según esos dos versículos, sería al padre.
porque ya le dicen, hijo mío, obedece el mandamiento de tu padre. Entonces, y el mandamiento es lámpara. Entonces quiere decir que la función de lámpara, en una casa la lleva un padre, la lleva un padre. Y luego dice, y la enseñanza es luz. Y allá en el versículo 20 dice que no abandones, no rechaces la enseñanza de tu madre. Entonces, hermano, mire, al padre le corresponde llevar lámpara y a la madre le corresponde llevar luz. Y al hijo, ¿qué le corresponde? Apegarse a esas dos lumbreras. De alguna forma, yo quisiera recordar un tema que dimos hace unos meses allá en la iglesia de que hermano, nosotros somos en la casa, el padre representa como el sol, la madre representa la luna y los hijos representan las estrellas. Ahí lo vimos cuando en el libro de Génesis capítulo 37, verso 9, creo que está esa parte donde llega José ahí y comparte uno de los sueños que tuvo, comparte ahí con su padre, con sus hermanos. Y en ese sueño, sí, ahí está en Génesis capítulo 37, verso 9 al 10. Y en ese sueño él dice, vean, yo en mi sueño veía que el sol, la luna y las estrellas se inclinaban hacia mí. Y dice la Biblia ahí, hermano, que Jacob, su padre, lo reprendió y le dijo, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Quiere decir que yo, refiriéndose a él como padre, tu madre y tus hermanos vamos a ser señoreados por ti. ¿Cómo así? Le dijo. Entonces, hermano, a lo largo de la Biblia vemos cuando nos habla de la luna, del sol, la luna y las estrellas, hermano, llevan un mensaje para la familia. A Abraham le dijeron, tu descendencia, o sea, tus hijos serán como las estrellas del cielo. Mire, otra vez ahí lleva el enfoque familiar. Si nos vamos allá al inicio de la creación, dice el Señor que hizo grandes lumbreras. Hizo la lumbrera mayor para que gobernara el día, hizo la lumbrera menor para que gobernara durante la noche, y dice ahí que también hizo las estrellas. Entonces ahí lleva un mensaje, hermano, para la familia. Entonces aquí yo quiero aplicar y agarrarme un poquito de eso porque cuando yo voy a buscar el significado de lámpara, recuerde, lámpara es mandamiento y el mandamiento le corresponde ¿a quién? Al padre. Entonces la lámpara en una casa tiene que ser un padre. Y luz es enseñanza. ¿A quién le corresponde la enseñanza? A la madre. Entonces, cuando yo voy a buscar esas palabras, lámpara, dice que es brillar, es fuego. Dice que es un fuego ardiente, es algo que quema, Y esto es hermoso, hermano, porque mire, por eso la funcionalidad correcta, como nosotros en un hogar en el hogar debemos de conformarnos bien. No quiero decir conformarnos como que hasta ahí vamos a llegar, no, de complementarnos bien, ver, hermano, que la función mía como padre es importante en la casa, pero la función de una madre no es menos importante, es muy importante en un hogar. Y la función de los hijos también es importante en una casa. Entonces hermano, para que nuestros hogares sean firmamentos que anuncien la obra de las manos del Señor, tenemos que colocarnos todo en lo que nos corresponde, hermano. Las funciones de un padre, las funciones de una madre, las funciones de los hijos. Entonces lámpara dice que es algo como fuego, algo que brilla, pero el fuego es ardiente, hermano. El fuego quema, el fuego de la lámpara quema. A diferencia de la luz que sería el papel de la madre, que sería la función de la madre en el hogar, dice que es iluminación, es luminaria, es relámpago, pero mire que es una luz como más. Yo veo, hermano, yo puedo notar la diferencia en estas dos luces, porque las dos dan luz, la lámpara da luz y también la luz es algo que brilla, las dos tienen brillo, pero hay una luz que quema,
hay una luz que tiene fuego, pero la otra luz solo es como para adornar. Dice que es como un ambiente de felicidad, es como el alba. Usted sabe que el sol en la mañana no hace ningún, hermano, no fatiga, no daña. El sol de la mañana es rico, el sol de la mañana, el amanecer es bien amigable, es algo bien, es algo que, mire, es algo que trae como alegría, un nuevo amanecer. Dice que es precisamente eso, alegría, es amanecer, es algo claro, es algo luciente y es resplandecer. Entonces es una luz más, hermano, es una luz más amigable, la de la madre en una casa. Mire cómo la Biblia nos da esa diferencia. Entonces, es importante que veamos esto. Un padre tiene que tener lámpara, tiene que ser lámpara en la casa, tiene que ser lámpara en la casa, y una madre tiene que ser luz, esa alegría, esa felicidad, eso amigable, eso luciente, resplandeciente, hermano, es algo hermoso, algo que trae hermosura. Entonces, déjeme todavía ver Salmo 119, capítulo 5 o 105, Salmo 119, 105, porque viéndolo desde este punto de vista, este salmo, mire lo que dice, tu palabra, dice ahí ese salmo, tu palabra es lámpara, tu palabra es lámpara a mis pies, pero también tu palabra es una luz en mi sendero. Entonces, hermano, este versículo así de plano lo que nos dice es que en una casa no debe faltar la palabra del Señor. Este versículo así de entradita lo que nos dice, hey, papá, mamá, necesitas la palabra de Dios. Padre, madre, tú necesitas la palabra del Señor para el buen funcionamiento del hogar. Hermano, esto es interesante, hermano. Yo créame que cuando el Señor me permite ver estas cosas, hermano, mire, ahí hablábamos el día de ayer, la fragilidad de que estamos hechos, pero cómo dentro de lo frágil el Señor ha depositado cosas hermosas y cosas gloriosas en nosotros. Hermano, saquemos estas cosas, mire, que salgan a relucir estas cosas. Entonces, aquí vemos de que, hermano, en una casa, un padre necesita la palabra, una madre necesita la palabra, un padre de familia necesita, hermano, necesita estar ahí al día con la palabra del Señor. Necesitamos exponernos a la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque la palabra es lámpara. Y recuerda, hermano, lo que venimos hablando, tú eres lámpara en el hogar, padre de familia, nosotros somos lámpara en nuestra casa. Y ahí dice que la palabra es una lámpara. Entonces necesitamos llenarnos de la palabra del Señor. Como padres de familia necesitamos llenarnos de la palabra del Señor, hermano. Y una madre necesita llenarse de la palabra del Señor porque la palabra también es luz. Entonces la palabra es lámpara y es luz. Entonces el padre necesita la palabra y la madre necesita la palabra. Y luego dice ahí, ¿por qué? Porque hermano, es como una luz para nuestro avance. Entonces el hogar va a avanzar bien. Mire esto, hermano. El hogar va, la familia, el hogar, ahí en nuestro seno del hogar va, hermano, va a funcionar de la manera correcta y va a tener un avance hermoso si nosotros somos lámparas hermano, que tiene esa palabra del Señor y esa luz que nos guía para que nosotros podamos avanzar y podamos desarrollarnos. Mire, no se sienta mal, al final vamos a ver algunas cosas, pero yo sé que dentro de la congregación hay hermanas que están solteras, hay hermanas que son madres solteras. Hermano, de repente me puede estar escuchando alguien que no están juntos, hermano, quizás están divorciados o tuvieron algún fracaso en su matrimonio. Mire, de repente me puede escuchar un hijo que ni papá ni mamá va a la iglesia. Tremendo, hermano, tremendo, pero ¿sabes qué? Qué lindo que aún en medio de esas disfuncionalidades, hermano, que hay en la familia, nosotros podemos buscar del Señor y hay una palabra siempre. Yo no quiero decir que, mire, este mensaje no solo es para aquellos hogares que están
íntegros, aquellos hogares que está el papá, está la mamá, están los hijos. De repente puede haber un matrimonio que no tiene hijos. Entonces puede decir, ¿y para qué yo voy a tener, para qué voy a tener mandamiento y para qué voy a tener enseñanza si no tengo hijos? No, no, no. Necesitamos esto, hermano, independientemente cuál sea nuestra situación. La palabra del Señor siempre tiene ese sentido de, hermano, de poder construir, de poder edificar. Y ahí al final vamos a aplicar todo esto que le estoy diciendo. Entonces, lámpara es a mis pies tu palabra. Tu palabra es una lámpara a mis pies. Mire, a nuestro caminar. Y es una luz a mi sendero, a todo el camino. Entonces, la lámpara es, hermano, como mire, como el papel del Padre es esa luz, hermano, como que abre camino, esa luz que aparta todo estorbo, esa luz que aparta todo aquello, hermano, porque quema. Entonces esa luz quema, entonces esa luz abre camino para que el hogar avance y la luz de la madre, que en este caso le corresponde a la mamá en una casa, a un hogar, hermano, mire, es como que va proyectando una luz más al horizonte, más allá de lo que está por venir. Por eso es que las hermanas son un poquito más intuitivas, hermano, más, ellas pueden visualizar algo más allá a veces que nosotros los hombres, entonces es necesario. Ahora, yo quiero después de haberle dicho esto, ver algunos puntos enfocados ya específicamente, hermano, a esto. Padre es mandamiento y es lámpara. Entonces yo le puse a este punto el padre y o esposo, porque de repente puede haber un hombre de un hogar que tal vez no es padre todavía. Aquí le decía, no es padre todavía, pero sí es un esposo. Entonces necesita ir aprendiendo esto y aplicando esto, hermano. Dice que para un padre y o esposo, el mandamiento es lámpara. Entonces él es como lámpara en una casa. Cuando yo voy a buscar esa palabra mandamiento, hermano, mandamiento es la H6680, dice que es constituir. Oiga, ¿qué es mandamiento? Es constituir. La labor de un padre en una casa es constituir, hermano. Eso es como legislar, es ordenar. Mire, dice que es una designación, es como encargar, es enviar, es establecer, mire, es gobernar, pero fíjese que dentro de esos significados, hermano, está intimar. Mire qué interesante, mire que la palabra del Señor, hermano, es completa, hermano. La palabra del Señor es algo hermoso que nosotros podemos tener y yo meditaba ayer en esto de que, hermano, ¿cómo sería un hogar sin la instrucción de la palabra del Señor, hermano? Dios nos ayude a que día con día podamos nosotros aplicar la palabra, saber más de la palabra, conocer más la palabra, que nosotros podamos, hermano, meternos más con la palabra para que nuestros hogares vayan siendo constituidos conforme a la palabra del Señor. Mire que dice ahí que es intimar. ¿Sabe qué es eso? No solo es rigor, hermano, no solo es como órdenes, no, tiene que haber afecto en el hogar. El padre tiene que llevar esa seguridad, sí, al hogar, pero también tiene que llevar ese cariño, esa parte afectiva al hogar, esos abrazos para los hijos, ese buen momento en familia. Que el Señor nos ayude para ser dirigidos, hermano, a llevar esos momentos de comunión a nuestra casa. Entonces, tiene que haber eso y tenemos, hermano, que tener esa bendición en nuestros hogares. Entonces, yo quiero llevarlo a unos versículos. Aquí, ahorita vamos a hablar específicamente a los padres, a la lámpara de la casa. Vamos a hablarnos y vamos a dirigirnos a nosotros los padres. Dice en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 22, verso 29. Ahí vaya conmigo. Libro de Samuel, el segundo libro de Samuel, capítulo 22, verso 29. Porque tú eres mi lámpara. Mire lo que decía David. Tú eres mi lámpara, oh Señor. El Señor alumbra mis tinieblas. Mire, todavía le leo el verso 30, dice, pues contigo aplastaré ejércitos, con mi Dios escalaré murallas. Mire, padre de familia,
padre de familia. Mire lo que dice aquí la palabra del Señor. Mire lo que nos enseña la palabra del Señor. Porque tú eres mi lámpara, dice David. El Señor es quien alumbra mis tinieblas. Entonces, hermano, aquí encuentro algo importante y algo hermoso y algo que nosotros tenemos que tenerlo, hermano, muy dentro de nosotros, y es que el Señor es nuestra lámpara. Ya vimos que la palabra es lámpara. Pero es que aquí donde tenemos que llegar, hermano, y donde tenemos que concordar, ahí ponernos de acuerdo, es que mire, no podemos gobernar una casa. Por eso recuerde, el Padre lleva el mandamiento, y mandamiento entre los significados que tiene es gobernar, es constituir, hermano, es dirigir, es como, hermano, quien tiene que llevar ahí la dirección de un hogar es el padre de familia. Por favor, no, hermano, no deleguemos nuestra función. Por eso le estoy hablando de la funcionalidad correcta de una casa, de un hogar. Hermano, no deleguemos la función de dirigir, de constituir, de gobernar. Pero mire esto, hermano, no podemos gobernar si nuestro rey no nos gobierna a nosotros. Es decir, si no nos dejamos gobernar por Jehová. Es que a veces qué bonito es, hermano, exigir. La mujer tiene que sujetarse. La mujer tiene que sujetarse. Pero la pregunta es, ¿y tú, padre de familia? Yo, padre de familia, ¿me estoy sujetando al Señor? ¿Tengo al Señor por lámpara? ¿El Señor es mi lámpara? Por eso, hermano, yo le he enseñado y le he mencionado este versículo. Hermano, dice ahí la Biblia que sí, el hombre es la cabeza de la mujer, de la esposa. Ahí dice en 1 Corintios 11:3, la cabeza del hogar es el esposo. Pero ya leímos lo que dice, que también dice que la cabeza del hombre es Cristo. Entonces, si nosotros queremos ser buenas cabezas en el hogar, tengamos a nuestra cabeza, que es Cristo. O sea, pongámonos bajo la cobertura de Cristo, pongámonos bajo los lineamientos de Cristo. Entonces, aquí David dice, el Señor es mi lámpara. Eso es, hermano, eso es tener al Señor por lámpara. Mire, es como tener aquí sobre nosotros, hermano, esa lámpara, para que entonces nosotros seamos luz, seamos lámpara y podamos alumbrar en nuestra casa, hermano, mire, podamos ser lámparas en nuestras casas. Hermano, yo quiero todavía tomarme unos minutitos con este versículo, porque luego dice, pues contigo aplastaré ejércitos y con mi Dios escalaré murallas. Es decir, que la lámpara nos ayuda a vencer. La lámpara, si nosotros tenemos al Señor por lámpara, hermano, mire, vamos a vencer, vamos a derrotar ejércitos. Hermano, esto es una lucha, usted sabe, esto del avanzar es una lucha, esto de ir a nuevas cosas es una lucha. Hay oposición. Hay guerra, hermano, hay conflicto, pero si nosotros tenemos al Señor por lámpara, vamos a aplastar ejércitos, vamos a conquistar, hermano, dice ahí, vamos a escalar murallas. ¿Qué es eso, hermano? Vamos a pasar obstáculos, nada nos va a detener. Mire, padre de familia, en nuestro desarrollo en la casa van a haber obstáculos, pero cuando tenemos al Señor por lámpara, vamos a escalar todos esos obstáculos. Ninguna muralla nos va a detener, hermano, ningún obstáculo nos va a detener. Vamos a avanzar porque tenemos al Señor por lámpara. Yo no le digo que no vamos a tener, hermanos, situaciones difíciles. Yo no le digo que no vamos a tener conflictos. Yo no le digo que no van a haber situaciones que de repente nos van a, hermano, a querer desanimar dentro del hogar, en el desarrollo. Pero mire qué lindo, cuando tenemos al Señor por lámpara, vamos a escalar murallas. Eso es, nadie nos va a detener. Vamos a superar obstáculos, vamos a superar aquellas barreras, hermano, que de repente se presentan en nuestro caminar, pero como hay lámpara, lo vamos a superar. Como hay lámpara, lo vamos a pasar. Aunque miremos esas murallas muy altas, hermano, y aunque nosotros en nuestras capacidades que ya vimos, hermano, que son casi que nada, hermano. Mire, cuando nosotros miremos esas grandes murallas, digámosles, tú eres mi lámpara, Señor, tú eres mi lámpara, y esta muralla la vamos a
a sobrepasar, cuando se nos vengan esas responsabilidades, hermano, financieras que hoy seguramente, hermano, nos va a afectar un poquito la economía, pero sabe que tenemos la lámpara, vamos a superar esas murallas. Aunque miremos y esos recibos y cómo vamos a pagar esto, vamos a superar esas murallas, vamos a ir, hermano, vamos a superar porque tenemos al Señor por lámpara. Hermano, cuando se nos presenten esas dificultades dentro del hogar, ahí intrafamiliares, que nosotros decimos de esta no salimos, vamos a superar esas murallas porque tenemos al Señor por lámpara. Nada nos va a detener, hermano, nada nos va a quitar nuestro avance porque tenemos al Señor por lámpara. Entonces vea, aquí está hablando David, ahí quien está recitando esa palabra es David. Y en el segundo libro de Crónicas, capítulo 21, verso 7 dice, sin embargo el Señor no quiso destruir la casa de David. Mire lo que le quiero trasladar con este otro versículo. Dice, no quiso destruir la casa de David a causa del pacto que había hecho con David, porque le había prometido darle una lámpara a él y a sus hijos para siempre, hermano. Mire, cuando tenemos al Señor por lámpara, hay promesas eternas, hermano. Aquí el Señor le hizo una promesa a David y a toda su descendencia. Y lo que yo puedo ver ahí en ese versículo es, David, yo te he dado lámpara eterna a ti y a tus hijos después de ti. Entonces, cuando nosotros tenemos al Señor por lámpara, nosotros nos convertimos en lámparas eternas. Entonces usted me puede decir, no, hermano, pero en algún momento si Cristo se tardara, vamos a morir. Amén, sí, nos vamos a ir de esta tierra. Pero el asunto es que esa lámpara es trasladada de generación a generación, hermano. Entonces, mire, la lámpara, esa lámpara que es el Señor, cuando nosotros tenemos al Señor por lámpara, esa lámpara, hermano, luego nosotros nos convertimos en lámpara. Hermano, es como una transfusión. Mire, esa lámpara es el Señor, pero ahora nosotros somos lámpara y ahora esa lámpara está en nuestras generaciones. Y mire lo que dice ahí, es promesa. Y mire lo que dice ahí, no será destruida la casa. Quiere decir que es una casa, hermano, que estará de pie siempre. Usted sabe que la casa de David tiene esa promesa de que en su trono, en el trono no faltará un descendiente de David, y eso se cumple en Jesucristo. Eso está de pie, esa es una promesa eterna que le dieron a David. Entonces, ¿por qué? Porque él tenía al Señor por lámpara. Entonces, déjeme aquí por el tiempo ya cimentar este punto. Cuando nosotros tenemos al Señor por lámpara, nuestros hogares, nuestras casas son casas fuertes, son casas que no se mueven, son casas, hermano. Mire, esa lámpara se traslada de generación en generación. Entonces tengamos al Señor por lámpara. Quiero darle un ejemplo, hermano, mire, que va en contra de esto, o sea, es como la contraparte de esto, y es el ejemplo de Elí. Ya lo hemos visto, pero quiero aplicarlo a esta enseñanza. En el libro en el primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 31, dice, he aquí vienen días. Mire la profecía, mire lo que le dieron a Elí y comparémoslo con lo que le dieron a David. A David le dijeron, tu casa no va a ser destruida. Por amor a mi siervo David, esta casa no va a ser destruida. Esta casa va a permanecer. Esta casa siempre va a tener lámpara. Pero mire a Elí lo que le dijeron en el 2:31. He aquí vienen días cuando cortaré tu fuerza y la fuerza de la casa de tu padre, y no habrá anciano en tu casa. Tremendo, hermano, que mire, este versículo habla en tiempo pasado, habla en tiempo presente y habla en tiempo futuro, refiriéndose a la casa. Y un mensaje, hermano, tremendo, un mensaje pero aterrador, hermano. Un mensaje pero que realmente cualquier padre de familia, si hermano recibe una palabra del Señor como esta, yo creo que, hermano, perdóneme, yo en lo personal, yo quizás me atierro ahí nomás, hermano, me desplomo, me desmorono, hermano, porque que le digan a uno, ¿sabes qué? Esta casa ya nomás la voy a cortar. Todo lo que construyeron tus antepasados lo voy a cortar. Lo que tú has hecho hasta hoy lo voy a cortar. Y lo que tus hijos vayan a hacer no van a tener memoria. Esta casa, hermano, fue cortada. Cortada, hermano, cortada. Entonces,
¿Por qué? ¿Por qué a la casa de David le dijeron vas a hacer una casa permanente, vas a hacer una casa que siempre va a haber lámpara? ¿Por qué? Porque David tenía al Señor por lámpara. Porque David tenía al Señor por lámpara. Sin embargo, fíjese que este Elí, hermano, este Elí, usted lo busca ahí en el capítulo 3, verso 3. Mire qué pasaba con Elí, qué pasaba con Elí, hermano. Mire, estas cosas tenemos que tenerlas claras. Fíjese que dice ahí, cuando la lámpara de Dios aún no se había apagado, entonces la lámpara menguó. Dice, cuando la lámpara del Señor, de Dios, aún no se había apagado y Samuel estaba acostado en el templo del Señor donde estaba el arca de Dios. Mire, quiere decir que la lámpara de Elí vino hermano, vino en descenso, vino en descenso. La lámpara de Elí dejó de ser avivada, de ser encendida. Hermano, qué terrible para un hombre, para un padre de familia, que quite su esperanza del Señor, que busque, que deje de buscar del Señor, que deje, hermano, de tener al Señor por lámpara. Elí tuvo ese problema. Elí dejó de que la lámpara de Dios alumbrara su vida y por eso no pudo corregir su casa, por eso no tuvo el carácter de corregir a sus hijos, por eso no tuvo el carácter de decirle hermano, y de castigar, de disciplinar a sus hijos. No tuvo el carácter porque él, hermano, se descuidó de la lámpara que es el Señor. A diferencia de David, David decía, el Señor es mi lámpara. A diferencia de David, hermano, mire, este hombre dejó de tener al Señor por lámpara y su casa fue cortada. Que el Señor nos guarde, que el Señor nos guarde. Pero más que eso, vayamos un poquito más allá, no nos descuidemos, tengamos al Señor por lámpara siempre y nuestras casas van a ser casas fuertes. Ahorita estoy hablando con los padres de familia, Si tú en el hogar eres padre y eres madre al mismo tiempo, estoy hablando para aquellas madres solteras, también tú puedes tomar ese papel. A la ausencia de un padre, entonces tú puedes tomar ese papel. El Señor te puede habilitar para que seas padre y madre en lo espiritual, ahí en una casa y también ahí en las responsabilidades materiales que hay. Pero ¿sabes qué? Es importante esto, hermano, tener al Señor por lámpara de un hogar, que Dios sea la lámpara y ese receptor en una casa es el padre de familia, Entonces, veamos que hay dos casas con un resultado diferente. Uno que tuvo al Señor por lámpara fue afirmado en eso y otro que dejó de tener al Señor por lámpara, lo cortaron. Pero esta tarde aprendamos que nosotros tengamos esa lámpara, que el mandamiento es una lámpara y que el mandamiento le corresponde al Padre. Hijo, no menosprecies el mandamiento del Padre. Hijo, atiende el mandamiento del Padre. No menosprecies la enseñanza de la madre. Entonces, mandamiento es igual a papá, enseñanza es igual a mamá. Mandamiento es igual a lámpara y enseñanza es igual a luz. Entonces, por ahí va la enseñanza. El libro de Job, capítulo 29, verso 2, quiero leerle estos versículos. Quizás solo se los lea por cuestiones de tiempo, hermano. Necesito trasladarle otras cosas que están ahí en la palabra. 29:2 de Job dice, ¿quién me diera volver a ser como en meses pasados? Como en los días en que Dios velaba sobre mí. Pero mire lo que dice el verso 3. Cuando su lámpara resplandecía sobre mi cabeza y a su luz caminaba yo en tinieblas. Lindo ese versículo, le voy a leer verso 3 nuevamente. Cuando su lámpara resplandecía sobre mi cabeza y a su luz caminaba yo en las tinieblas. Mire, ahí hay lámpara y luz. ¿Cómo era yo en los días de mi juventud cuando el favor de Dios estaba sobre mi tienda? Eso es, tienda es casa, hogar. Cuando el Todopoderoso estaba aún conmigo y mis hijos en derredor mío. Mire, Job está, hermano, Job está recordando cuando su casa había lámpara, cuando en su casa había luz, cuando estaba bien con su esposa, cuando sus hijos estaban ahí todavía con él. O sea, él lleva a la memoria cuando su hogar estaba funcional, cuando la funcionalidad de su hogar era correcta.
Entonces él trae a memoria, estando ya devastado, estando ya enfermo, estando ya, hermano, tirado en polvo y ceniza, él trae a memoria, dice, pero ¿cómo comienza ese discurso, hermano? Esto es interesante, hermano. Dice, cuando la lámpara estaba sobre mi cabeza, cuando la lámpara resplandecía sobre mis pensamientos, cuando yo no tomaba decisiones sin la lámpara del Señor, cuando yo no hacía nada si primero no traía a memoria lo que dice la palabra de Dios. Mire esto, todo esto que podemos decir de ahí, hermano, y no sé si vamos a sacar algo más de eso porque hay mucho que ver ahí, pero mire, cuando la lámpara estaba sobre mi cabeza, y él empieza a decir todas las bendiciones que él tenía cuando la lámpara estaba sobre su cabeza, cuando la lámpara de Dios estaba sobre su cabeza. Entonces la lámpara sobre nosotros, la lámpara de Dios sobre nosotros como padres de familia, para que luego nosotros seamos lámpara, hermano, no tiene que faltar. No nos salgamos de la luz del Señor, de esa luz que nos da la palabra, hermano. Lámpara es a mis pies tu palabra. Entonces, mire, la lámpara resplandecía. Entonces Job tenía bendición, no faltaba el favor en su tienda, no faltaba la bendición de Dios en aquella casa. El Todopoderoso estaba conmigo, mis hijos alrededor mío, cuando en leche se bañaban mis pies y la roca derramaba ríos de aceite. ¿Sabe qué? Eso es abundancia, eso es abundancia. Leche es bendición. Recuerde, te voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Eso es como abundancia, eso es, hermano, como bendición de Dios. Aceite, dice que salía de la roca, ahí está la roca que es Cristo. Ahí dice que salía aceite, eso es prosperidad, eso es bendición. Entonces, ¿pero qué traía todo eso? La lámpara sobre la cabeza, la lámpara de Dios sobre la cabeza. Entonces, padre de familia, no puede faltar la lámpara de Dios sobre nuestras cabezas, que ahí estén siendo alumbradas nuestras ideas, que ahí estén siendo alumbradas nuestras decisiones, que ahí estén siendo guiadas, hermano, las instrucciones, las direcciones, hermano, las constituciones que vamos a hacer en el hogar, el afecto que debe de haber en el hogar, tiene que ser alumbrada por la palabra del Señor para que sean correctas, para que sean de bendición, para que no falte la abundancia, para que no falte, hermano, el favor de Dios en nuestros hogares. Que el Señor, hermano, mira, habría mucho que hablar de esto, pero que el Señor allí le dé mucho más a usted y que pueda ir a estudiar esa parte donde Job, hermano, él trajo a memoria la buena funcionalidad de su casa. Por el tiempo yo tengo que ver también ya la otra parte, hermano, de la madre y o esposa, que es la que tiene que llevar la enseñanza, y la enseñanza es luz, es luz. Entonces el padre le corresponde el mandamiento es lámpara, pero a la madre le dan la tarea, hermano, y mire, yo creo que tenemos que esforzarnos, en mi caso, esforzarme un poquito más en enseñar esto, hermano, porque está claro en la palabra, hermano, está claro en la palabra. Que el Señor nos ayude, hermano, para que podamos tener hogares como dice la Biblia, hermano. Perdóneme, pero es que a veces cuesta decir esto por las situaciones económicas que viven los hogares, perdón, pero yo creo que en un hogar la madre tiene que estar en casa, hermano, porque a la madre le corresponde enseñar a los hijos, enseñar a los hijos. Perdónenme, eso es lo que yo veo en la Biblia, hermano, enseñar a los hijos. Esa luz tiene que estar en la casa. Pero una madre que trabaja 8, 10, 12 horas, hermano, y que todavía llega a la casa a hacer sus quehaceres, hermano, ¿en qué momento va a tener para trasladar una enseñanza a los hijos? Es bien difícil. Que el Señor nos ayude y que el Señor bendiga los hogares de tal forma, hermano, que no haya necesidad que mamá trabaje. Que no haya necesidad que una esposa trabaje. Cuando yo digo trabaje, hermano, Dios santo, si en una casa hay un trabajar, pero exagerado. Cuando yo me refiero a trabajar es que no trabaje fuera de la casa, que no tenga una responsabilidad fuera de la casa, que esa labor hermosa que tiene es en el hogar de enseñar, de ser luz, hermano. Fíjese que esa palabra enseñar o enseñanza, es la palabra, dice que es dirección, es instrucción y es orientación.
Mire esto, mire que es un poquito diferente al mandamiento que le corresponde al padre, porque es más como, hermano, es como dirigir, es como un director técnico, hermano, en una casa. Dios santo, esto tenemos que verlo, hermano, esto tenemos que estudiarlo un poquito más, pero es como es como el director de la orquesta, hermano. Mire, es como alguien que se para enfrente a dar ahí como dirección a los mandamientos ya dados. Ahí quiero ubicarlo bien. A lo que un padre ya estableció, a lo que un padre, hermano, ya determinó en la casa a la luz de la palabra. Escúcheme bien esto, porque hermano, de repente un padre puede dirigir y puede imponer algo ahí, puede decir esto se va a hacer así, pero si eso no es a la luz de la palabra, estamos llevando nuestras casas, hermano, al borde del abismo. Pero si un padre, mire esto, si un padre tiene esa lámpara, tiene al Señor por lámpara, si un padre se ha convertido en lámpara de una casa conforme a la lámpara que es Dios, que es el Señor, ahí lo vimos con David y lo vimos con Job, hermano, si un padre hace su labor en la casa de llevar esto como una lámpara de Dios, entonces la madre se tiene que convertir en una directora de esas, hermano, en una orientadora en base a esas directrices, en base a eso que se ha establecido en una casa, en base a eso que se ha determinado en una casa. Entonces la madre tiene que convertirse en una orientadora, en una, hermano, en instruir, en dirigir aquello, en llevar eso, porque mire qué importante el papel de la madre entonces en la casa. Esa enseñanza, esa orientación, esa dirección le corresponde a la mamá. En el libro de Salmo capítulo 119, 130, quiero leerle ese versículo. Porque así como el padre tiene que exponerse a la luz de la lámpara que es el Señor y luego convertirse en lámpara, entonces también la madre en ese versículo, mire lo que dice: la exposición de tus palabras imparten luz. Esa palabra luz es la misma palabra donde dice que la enseñanza es como luz. Entonces mire qué interesante esto, porque dice que la exposición de tus palabras imparten luz, da entendimiento a los sencillos. Oiga esto. Ahorita estoy con una madre o una esposa. Ahí estoy hablando ahorita, ya hablé con los padres, ya nos hablamos allá nosotros, los padres. Ahora vamos a ver el papel de la madre para que un hogar tenga una funcionalidad correcta. Hermana, amada, tú tienes que meterte con la palabra del Señor, tienes que exponerte a la palabra del Señor, porque la palabra del Señor dice ahí, la exposición, eso es que nosotros nos expongamos a la palabra, que la madre se exponga ahí a la palabra del Señor. Dice que la exposición de las palabras imparte luz. Entonces una madre tiene que buscar la luz, hermano, que viene de arriba también. Tiene que ponerse ahí a la exposición de esa luz, viéndolo de una forma. Ya vamos a hablar de otra aplicación que podemos darle a esto. Pero la luz ya vimos que en Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra, lámpara para los hombres, pero también es luz a mi camino. Luz es la enseñanza que le corresponde a la hermana, pero tiene que ser, hermano, mire, tenemos que exponernos a la palabra. Entonces, exponerse a la luz de la palabra para que nos llenemos de esa luz y luego nosotros exponga, o la madre exponga esa luz en la casa, se llena de luz, recibe luz, pero luego esa luz les pone. Entonces, los sencillos van a tener entendimiento. ¿Quiénes son los que necesitan entendimiento en un hogar, hermano? Nuestros hijos. Entonces la maestra de una casa, mire qué lindo esto, la maestra de una casa es una madre. Fíjense que puedo entender un poquito mejor por qué se les hace más fáciles, o se le hace más fácil, se le hace más, hermano, más familiar a una mujer ser maestra de educación, porque ya trae esa profesión desde antes, hermano. Ya viene con eso ahí, con ese chip de atrás, eso adherido.
dentro de su ser ya es una maestra, la madre tiene esa habilidad de ser una maestra, pero qué lindo cuando una esposa se expone a la palabra del Señor. Qué lindo cuando una esposa se capacita por medio de la palabra del Señor para luego capacitar a los suyos. Y es una exposición, mire, se expone a la palabra y luego ella expone la palabra. Se expone a la luz, luego ella expone la luz, porque esa luz, dice ahí ese versículo dice que esa luz da entendimiento a los sencillos. Entonces, lleva sabiduría a los hijos, lleva entendimiento a los hijos, lleva conocimiento a los hijos. Hermana amada, qué importante es que usted se exponga a la palabra del Señor, se exponga a la luz de la palabra. Por otra parte, recuerde que en un hogar la lámpara es el esposo. Qué lindo cuando una esposa se sujeta a su esposo, se expone a la luz, y eso trae bendición también. Eso trae bendición. Y qué lindo, amado esposo, qué lindo, amado siervo del Señor, cuando nosotros nos dejamos instruir por la lámpara que es nuestro Señor. Entonces es más fácil para una esposa sujetarse. Es más fácil para una esposa sujetarse. Cuando nosotros como hombres nos dedicamos y nos esforzamos para que la lámpara de Dios esté sobre nuestras cabezas, qué bonito, porque entonces la mujer se sujeta más, hermano, más fácilmente y con toda confianza se sujeta. Entonces, este es un trabajo de familia, hermano. Por eso la funcionalidad correcta en un hogar, todos tenemos una función que hacer. Y qué lindo es que hacerla a la luz de la palabra. Entonces mire, la madre es la exposición de tus palabras, imparten luz. Imparten luz. Hay que exponerse a la palabra. En el libro de Proverbios, capítulo 31, verso 26, cuando le hablan ahí, hermano, a la mujer virtuosa, todo ese gran parte de ese capítulo está dedicada a la esposa virtuosa, a la mujer virtuosa, pero a veces solo miramos lo lindo de ahí, pero veamos por qué es mujer virtuosa. Dice el 31:26 de Proverbios, abre su boca con sabiduría. Oiga la mujer virtuosa, abre su boca con sabiduría. Hay enseñanza de bondad en su lengua. La mujer virtuosa tiene enseñanza. Y para que tenga enseñanza, tiene que exponerse a la luz de la palabra del Señor, tiene que sujetarse a la luz de su esposo, tiene que ponerse ahí, exponerse a la luz, hermano. Y dice ahí, ella vigila la marcha de su casa. O sea, no es alguien que está como distraída, hermano. No es alguien que está distraída, es alguien que vigila la marcha de su casa. Y no come el pan de la ociosidad. Mire esto, o sea, es una mujer diligente, es una mujer que está siempre despierta, es una mujer que siempre está observando, hermano, qué están haciendo los hijos, hermano, está con un oído aquí, pero está con el otro allá, a ver qué están escuchando los hijos, qué están hablando los hijos, que hermano, es alguien que está despierta siempre, en todo momento. Dice que sus hijos se levantan y la llaman bienaventurada. También su marido dice y la alaba diciendo, muchas mujeres han obrado con nobleza, pero tú la sobrepasas a todas. Entonces es una mujer, hermano, sin duda ejemplar. Es una mujer que recibe, mire, recibe elogios no solo de sus hijos, sino también de su marido, de su esposo. Y también afuera la alaban. Ahí dice que van a la hermosura, sigue diciendo ahí ese versículo, pero la mujer que alaba, la mujer que teme al Señor, la mujer que busca esa instrucción en Dios, esa será una mujer alabada. Entonces hay enseñanza, hay bondad en su lengua, pero para que haya enseñanza en una mujer, tiene que exponerse a la luz, hermana, tiene que exponerse a la luz, tiene que exponerse a la palabra, tiene que buscar, ¿sabe qué, hermano? ¿Sabe qué? Busque sierva del Señor, ministra del Señor, que han avanzado ya, que llevan mire, que ya nos llevan, que ya les llevan ahí kilómetros de ventaja en esto. Hermana, mujeres que han sostenido un hogar, que han construido una familia hermosa. Yo le podría dar nombres, pero dar nombres me metería problemas. Mejor busque ahí en la misión. Tenemos hermanas, pero poderosas, hermanos que han avanzado en esto, han avanzado.
Mire, cuántas grabaciones habrán de nuestra amada pastora, la pastora Ninosca de Ponce. Cuántas grabaciones habrán ahí de enseñanzas que ella nos dejó, más que todas las hermanas. Busquen eso, hermanas, ahí expónganse a la luz de la palabra. Busquen mujeres de Dios mire, que a la luz de la palabra ellas han mantenido un hogar y han alcanzado este nivel de mujeres virtuosas. ¿Sabe qué? Expongámonos, seamos humildes, hermano, y reconozcamos que hay otros que nos llevan kilómetros de ventaja y que tenemos que escucharlos. Tenemos que abrir nuestros oídos. ¿Qué han hecho ellos? Tenemos que escuchar tenemos que escuchar los consejos de ellos para que veamos qué han hecho ellos, para lograr un hogar estable, para lograr hijos ejemplares, para lograr casas ejemplares. ¿Sabe qué? Abramos nuestros oídos, pero hermano, perdóneme, y tal vez no me vaya a meter a problemas, pero ¿sabe qué, hermano? Ahora en día, las madres están más ocupadas en seguir en la farándula, ahí, en ver las actrices, hermano, en ver las estrellas de Hollywood, las estrellas de la televisión, y ahí seguimos más a ese tipo de personas que las mujeres de Dios y a los hombres de Dios. Lo terrible es que cuando usted va a ver la vida de ellos, yo no quiero atacar a nadie, yo solo quiero decirle esto a la luz de lo que vengo viendo, hermano. Mire, cuando vamos a ver la vida de esos personajes que están en la televisión, de algunos, no de todos, pero de la gran mayoría de ellos, ya tienen hasta 3 divorcios, tienen unas teorías tan alejadas de la palabra, hermano. Tan alejadas de la palabra, que yo digo, ¿por qué vamos a convertirnos en fans de ellos, hermanos? ¿Por qué vamos a convertirnos en seguidores de ellos ahí? A ver qué hacen, a ver dónde está, a ver qué dijo, a ver qué puso ahí en el Twitter, a ver qué puso ahí en el Instagram, a ver qué puso en las redes sociales. Vamos a informarnos, hermano, cuidado a quién le estamos abriendo los oídos. Porque perdóneme, pero la gran mayoría de esas personas, hermano, no tienen nada, perdóneme, no tienen nada que darnos para construir nuestras casas. Mejor ahí sigamos ministros de Dios, hombres de Dios, mujeres de Dios, que lograron construir una casa, que lograron edificar una casa, que lograron, hermano, mire, sostener una casa ahí a la luz de la palabra, y aprendamos de ellos. Llenémonos ahí con los consejos que ellos nos dan, porque seguramente sus consejos nos van a servir a nosotros para que nosotros también construyamos nuestros hogares. Entonces, pongámonos a la luz de la palabra. Fíjese que todavía volviendo allá a Job dijo en algún momento, Job 30:26, cuando esperaba yo el bien, vino el mal. Esto lo está diciendo Job en el capítulo 30, verso 26. Dice, cuando esperaba yo el bien, vino el mal. Pero mire esto, cuando esperaba la luz, vino la oscuridad. ¿Quién es la luz? La esposa. Déjeme aplicar este versículo a la vida de Job y aprendamos. Porque Job aquí está diciendo, cuando yo esperaba la luz, vino la oscuridad. Hermano, y ligerito ahí yo me miro la memoria, es cierto. Cuando Job esperaba el apoyo de la esposa, ay, hermano, llegó con un consejo, pero terrible, hermano, terrible. Cuando él esperaba una palabra de ánimo de la esposa, ¿cómo llegó, hermano? ¿Cómo llegó? Ahí está en Job capítulo 2, verso 9. Entonces su mujer le dijo, ¿aún conservas tu integridad? Mire la luz, mire la esposa, mire aquella mujer que de su boca tendría que salir otro tipo de hermano, de ánimo, de enseñanza, otro tipo de orientación. Mire, cuando esta mujer va y lo mira destruido ahí en el suelo, lo mira enfermo, lo mira acabado, mire lo que sale de la boca de esta esposa, hermano, de esta mujer. Dice, entonces su mujer le dijo, ¿aún conservas tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Vaya esposa, hermano.
Vaya luz. Por eso con mucha razón él dice después, cuando esperaba la luz me vino tinieblas. Cuando esperaba un buen consejo me vino a destruir. Cuando esperaba ser levantado me vino a terminar de matar. Hermana amada, llénate de la palabra del Señor para que en esos momentos de dificultad que tenga tu esposo, cuando en esos momentos donde tu esposo esté atribulado, cuando en esos momentos tu esposo no haya qué hacer, cuando en esos momentos los pensamientos de tu esposo estén nublados, ¿sabe qué, esposa? Conviértete en luz, o tú eres luz, tú eres luz. Entonces llevas una palabra que levante, lleva una palabra que aliente, lleva una palabra, hermano, hermana, que levante ahí a tu esposo, que conviértete en una luz para él. Conviértete en una ayuda idónea para él. Pero qué triste es, hermano, es escuchar a una esposa que en vez mire, que en vez de ayudar a su esposo, lo termina de hundir, hermano. Conviértete en luz. Eso es dirección, orientación, que haya ahí dicen en lo secular, ¿verdad? La mujer tiene un sexto sentido, tiene una intuición más, va algo más allá. Pues úsala para bien, úsala para fortalecer tu casa. Fíjese que Job le contesta a la mujer ahí en el versículo 10, le dice, pero él respondió, has hablado como hablaría cualquiera de las mujeres insensatas. Amada hermana, que de tu boca salga esa enseñanza de la mujer virtuosa, que salga esa palabra de la mujer virtuosa, la que vimos hace un ratito en Proverbios 31, que mire, aquí estoy poniéndole, así como le puse a David y a Elí, a uno le mantuvieron su casa, permanecieron su casa, pero al otro le destruyeron su casa, o sea, se la cortaron. Aquí yo le estoy poniendo a una mujer virtuosa y a una mujer insensata. Una mujer que de su boca sale enseñanza y sale bondad y sale bendición, y otra enseñanza y otra mujer que de su boca sale una enseñanza pervertida, que sale una enseñanza de insensatez. Por eso Job le dice, has hablado como una insensata. Pero ¿qué es lo que hace la diferencia? Entre David y Elí, ¿qué hizo la diferencia? Es que David siempre tuvo al Señor por lámpara. Elí dejó de tener al Señor por lámpara. La mujer virtuosa se llena de la palabra del Señor, se expone a la luz de la palabra del Señor, entiende el principio de sujeción a su esposo, y su boca entonces expresa sabiduría, su boca entonces enseña bondad. Y la mujer insensata, como no está preparada para una situación difícil, entonces solo la empiezan a apretar, hermano, y expulsa veneno de su boca. Entonces vea, es importante la palabra de Dios en ambos, tanto en el esposo como en la esposa, porque al final nos va a ubicar bien, nos va a dar una correcta funcionalidad. Ahí me están quedando ya solo 2 minutos, hermano, Dios santo. Quiero ahora entonces leer todo el versículo donde iniciamos, porque cuando ya en una casa hay mandamiento, cuando ya en una casa hay enseñanza, entonces ¿qué corresponde? Ahí sí no hay excusa para un hijo. Porque un hijo puede decir, no, yo no tengo mandamiento ni tengo enseñanza, entonces la demanda sería para los padres. Pero si en una casa hay enseñanza, hay mandamiento, hay enseñanza, entonces mire, los hijos, dice, guarda, hijo mío, ahí sí, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre. Y aquí ya voy con los hijos. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no abandones la instrucción de tu madre. Átalo siempre a tu corazón. Oiga, hijo, aquí le estoy hablando a ustedes los hijos. Átalos siempre a tu corazón y ensálzalos en tu cuello. Te guiarán cuando camines, te guardarán cuando te acuestes y hablarán contigo cuando te despiertes. Es una bendición hermosa que entonces en una casa que hay mandamiento, en una casa que hay enseñanza, ahora los hijos, yo le puse aquí, lleven eso a la obediencia, a la disciplina. Es que a veces disciplina solo la aplicamos para corrección, sí, es disciplina, pero también disciplina es, ¿sabe qué?
que nos mantengamos bajo los lineamientos de una casa. Eso es disciplina. Que aunque no esté papá, aunque no esté mamá ahí cerquita, pero ya sabes, hijo amado, los lineamientos, entonces no te vas a salir de ellos. Eso es obediencia, disciplina, ser disciplinados. Entonces, ahora que en una casa ya vimos que el padre ya cumple con llevar mandamientos a la luz de la palabra. Ahí es una lámpara que recibe, es una luz que recibe del Señor y que la aplica a su casa. Ya vimos que una madre se expone ahí a la luz de la palabra para luego ella ser de bendición en su casa. Entonces, ahora, hijo, ahora te corresponde tomar eso, ahora te corresponde guardar el mandamiento y conservar la instrucción de la madre para que entonces te vaya bien. Entonces, fíjese todas las instrucciones. Aquí voy cerrando, ya el tiempo se me fue. Dice, guarda los mandamientos del Padre. Guardar es proteger, mantener, conservar, cuidar y cumplir. Eso es guardar. Eso, ¿qué más dice ahí? No abandones la enseñanza de tu madre. ¿Qué es abandonar? Es dispersar, empujar hacia afuera. Es como sacar eso. No, yo no quiero esto, lo saco. Esa enseñanza que me dio mamá, no, yo no la quiero, la rechazo. Eso es abandonar. Dice que es empujar hacia afuera, es aflojar, es arrancar, es desparramar y es despreciar. No desprecies la enseñanza de mamá, aunque te parezcan muy ridículas ahorita. Pero más adelante te van a ser de mucho provecho. No las rechaces. Aunque mire, hijo, aunque ahorita mires a esas palabras de mamá como ridículas, que qué señora esta, no se actualiza esta señora, ¿verdad? Esta señora tiene que actualizarse. No es eso, no es eso. No la rechaces, ya vas a ver, te van a servir. No la rechaces, la enseñanza de la mamá, no la rechaces. Entonces dice ahí que es, no la abandones, no la rechaces, pero después dice, átalos siempre a tu corazón. No dice de vez en cuando, siempre átalos a tu corazón. Eso es como, mire, es como algo interno, porque dice ahí que es sujetar, es confinar, es compactar, es remendar, es ligar. ¿Sabe qué? Lleva esa enseñanza, lleva esos mandamientos a lo interno, llévalos a tu corazón. Átalos, eso es, fíjalos en tu corazón. Eso, déjeme usar esta palabra, tatúalos ahí en tu corazón, que no fácilmente se salgan de ahí. Arráncalos o ponlos en tu interior, ahí sujétalos en tu ser íntimo, ahí sujétalos, hijo, te va a ir bien. Dice que también es enlázalos en tu cuello. Sabe que enlazar es también ceñir, es atar, pero nada más que es un atar externo. Entonces, los mandamientos hay que llevarlos a lo profundo del corazón y ahí atarlos, ahí amarrarlos, ahí decir, esto yo lo voy a guardar, lo voy a valorar, pero también hay que atarlos en nuestro exterior. ¿Qué es eso? Actuar conforme a lo que nos han enseñado. Que nuestra actuación como hijos seamos conforme a lo que nuestros padres nos han enseñado. Ya hay mandamiento, ya hay enseñanza, ahora tiene que haber obediencia. Y eso te va a traer bendición. Te van a guiar cuando camines. Te guardarán cuando te acuestes. Y hablarán contigo cuando te despierten. Es una relación permanente. Cuando te levantes, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, es una relación permanente. Entonces, la funcionalidad correcta de un hogar es que en un hogar haya lámpara, es que en un hogar haya enseñanza, haya mandamientos y que los hijos obedezcan esos mandamientos. Ahora le leo el 6:23, dice, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida las reprensiones de la instrucción. Entonces, un hogar correctamente funcional, el padre tiene que ser lámpara, la madre tiene que ser luz y los hijos tienen que obedecer esos mandamientos y esas enseñanzas. Hermano, y mire, mi papá, mi mamá no va a la iglesia. Qué lindo que tú sí, hermoso que tú sí, porque tú te estás preparando para preparar, valga la redundancia, tu generación. Y qué lindo porque aún no teniendo el consejo de un padre y una madre biológico, pero tienes el consejo de un Padre eterno, de un Padre celestial. Sigue así.
y tu bendición yo creo que será mayor que cualquier hijo que tiene la instrucción de un padre y una madre en una casa, porque tú estás haciendo algo que no has sido enseñado, pero has descubierto que hay una bendición en obedecer la palabra del Señor. Ay, hermano, es que mire, yo me divorcié. Bueno, entonces toma el papel en la casa. Si eres una madre, toma el papel de un padre. Ahí conviértete en lámpara y en luz para tus hijos. Puedes hacerlo. El Señor te puede habilitar para eso. Hermano, es que yo me tuve que dejar con mi esposa y ahora mis hijos están conmigo. Tú puedes ser lámpara y puedes ser luz. El consejo que yo le daría en estos casos es, si tú tuvieras alguien dentro de la iglesia o alguien dentro de tu familia que le puedes entregar un poquito de esa figura paterna o esa figura materna para tus hijos, hazlos, pero tiene que ser alguien de confianza. Es muy delicado esto y aquí bajo la unción se lo estoy diciendo. Puedes hacerlo, puedes hacerlo. Si tienes una figura en la iglesia, en tu familia, claro, que sea un hombre de Dios, que sea una figura realmente que le va a dar algo bueno a tus hijos, y tú quieres decirle ahí, ¿sabes qué? Tienes la confianza de decirle, ¿sabes qué? Yo quiero que ahí tomes ahí un poquito a mi hijo y me ayudes en esa figura que hace falta en la casa. El Señor el Señor provee, pero tú puedes convertirte en lámpara y luz para tus hijos en ausencia de alguna de ellas dos. Que el Señor añada bendición a esta palabra. Yo quiero hacer una oración. Quiero hacer una oración para poder bendecir cada una de las casas. Padre, en el nombre de Cristo, esta tarde hemos predicado tu buena palabra. Hemos tomado este consejo, Señor, de tu palabra, y queremos bendecir las casas con esta palabra. Queremos ministrar los hogares con esta bendición. Ahí que cada padre, que cada madre, que cada hijo haya tomado su parte esta tarde en el nombre de Jesús. Nosotros como padres, que tengamos siempre esa luz, esa lámpara sobre nuestras cabezas, así como decía Job, así como decía David, el Señor es mi lámpara, el Señor es mi lámpara. Que nosotros como padres podamos decir, el Señor es mi lámpara. Y como el Señor es mi lámpara, entonces yo soy lámpara para mi casa, para mi hogar. Esta lámpara nunca se va a apagar, esta lámpara siempre va a estar ardiendo, así como las lámparas en el candelero, en el tabernáculo, dice que ardían día y noche, constantemente ardían. Señor, queremos ser esas lámparas, nosotros los padres de familia queremos ser esas lámparas que ardan continuamente en nuestras casas, que nunca la luz mengue, que nunca el arder en nuestras casas mengue, que siempre haya esa habilitación para nuestras vidas como padres de familia, como madres, que siempre haya esa luz, que siempre esté esa enseñanza, esa orientación, que siempre esté, Señor, esa dirección en nuestras casas, que no falte esas palabras que salen de la boca de la mujer virtuosa, de esa mujer que se ha dejado moldear por la palabra del Señor, que no falte esa palabra, esa enseñanza, esa palabra de bondad en la casa, en el nombre de Jesús, esa dirección para los hijos, esa enseñanza para los hijos, y también hijos que atienden el mandamiento, que guardan el mandamiento y que no rechazan la enseñanza, hijos que atesoran el mandamiento, que lo atan en su corazón, hijos que atesoran esa enseñanza y la atan en sus corazones, y que la atan también en su parte externa de su cuerpo, en su cuello, dice ahí tu palabra, que son practicantes de esos mandamientos y de esas enseñanzas. En el nombre de Jesús, ayúdanos a avanzar, Señor, en nuestras casas, que seamos hogares correctamente funcionales, en el nombre de Jesús, a la luz de tu palabra. En el nombre de Cristo, bendice cada familia, bendice cada madre, cada padre, cada hijo, para aquellas madres solteras ahí, que tu bendición llegue, Señor, y que ellas puedan convertirse en lámpara y en luz para sus hogares. Para aquellos hijos que tal vez papá no está en la iglesia, mamá no está en la iglesia, que alguno de ellos falta que se convierta. Oramos para que tú los llenes de bendición y que ellos sean formados a la luz de la palabra, y que toda ausencia de un padre, que toda ausencia de una madre, dice ahí tu palabra, que aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo el Señor
nos recogerá y nos asistirá. En el nombre de Cristo, bendice cada hogar, cada familia, que tu bendición esté en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Le bendigo, que el Señor le guarde siempre y que el Señor le provea todo lo que usted necesita. En el nombre de Jesús. Gracias a todos y ahí estamos en contacto. Dios le guarde.